Hola, mi familia querida, muy buenos días, feliz semana, feliz lunes. Deseo que esta semana sea una semana de bendición para ti, para mí, que podamos avanzar en nuestros proyectos, que podamos continuar adelante con todo aquello maravilloso que Dios presenta como oportunidades en nuestra vida, para que tomados de su mano podamos llevarlas adelante y desarrollarlas cada día. Tal vez tienes una semana con muchos planes, tal vez tienes una semana donde estás enfrentando alguna situación complicada, vienes de tener una pérdida tremenda, tienes que enfrentar en esta semana un compromiso muy grande y lo ves como una montaña infranqueable. Pues yo solo te quiero decir que tenemos a un Dios maravilloso. Es el mismo Dios que actuó en los tiempos de Moisés, que actuó en los tiempos de Josué, que dirigió al pueblo de Israel hasta introducirlos en la tierra prometida. Así que continuamos con este estudio maravilloso. ¿Saben una cosa? Han sido dos lecciones que guardan relación una con la otra, y la lección del trimestre pasado fue maravillosa, pero la lección de este trimestre está estupenda, linda. Qué lección tan hermosa, qué lecciones prácticas tan hermosas. Yo espero que tú puedas disfrutar de este estudio y compartirlo, porque hay muchas personas a quien le va a hacer bien. Lección número 3, monumentos de gracia. Es una lección que comienza con el versículo de memoria que encontramos en Josué 4, versículos 23 y 24, y dice: porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado. Lo mismo que había hecho con el mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Me gusta la historia con la que comienza el autor en el día sábado, donde él comenta sobre el profesor Juan. Juan fue un hombre que fue parado por la policía, quien le pide sus documentos, y luego él se percata de que había dejado su billetera con su documentación en casa. Y él le dice: lo lamento, olvidé mi billetera con mi licencia de conducir. Y el policía, mientras llenaba el ticket, la multa por la infracción de conducir sin sus documentos, le pregunta: ¿a qué se dedica usted? Y él dice: soy profesor. Y él le dice: ok, profesor, no tiene que mirar esto como un castigo, como una multa. Véalo como simplemente una matrícula que tiene que pagar. En este momento, usted está matriculándose. ¿Para qué? Para que aprenda una lección. La lección de no volver a salir de su casa sin sus documentos. Tenga su multa. Feliz día. Es curioso, ¿no? Y puede causar un poco de risa esta historia, pero los seres humanos, ¿quién no olvida cosas? Hay quienes olvidan o olvidamos más cosas que otros, ¿no? Pero todos en algún momento nos hemos olvidado de alguna llamada, de responder algún mensaje, de llegar con algo que nos habían pedido, de tal vez entregar una tarea en el día preciso. Y algunos olvidos son olvidos que no tienen mayor repercusión, pero hay otros que sí, y sobre todo en el ámbito espiritual. Hay ciertas verdades espirituales, lecciones pasadas, profundas, que cuando las olvidamos acarrean tras sí consecuencias tremendas, y el Señor entonces nos invita a no olvidar, Y a veces Dios tiene que recordarnos de dónde venimos, nuestra historia pasada. Nos tiene que llamar la atención a veces a través de situaciones que no son tan cómodas, tras pérdida, tras pruebas, tras situaciones en las que Él nos debe derribar, por amor, ¿saben? Por amor. Y qué bueno es que Dios lo haga, porque eso nos permite nosotros ser librados de cometer errores mayores, y pues en lugar de sentirnos desalentados y caer en rebeldía, agradecer a Dios
¿Por qué? Bueno, porque es humano quien está trabajando aún en medio de estas situaciones que él utiliza. No todas él las genera. Hay otras que nuestro propio proceder pues las genera el enemigo que está cada día tratando de dañarnos, la genera, pero Dios siempre trata de esto transformarlo en una vía de aprendizaje para nosotros. Es por eso que durante esta semana, al estudiar básicamente la historia del cruce del Jordán, veremos que no es una simple historia, sino que en ella vamos a ver cómo Dios guió a su pueblo y en medio de esa dirección les pidió que ellos pudiesen erigir, dejar o construir monumentos de memoria, piedras que hablaran de a las generaciones futuras de toda su travesía y de todo el poder y la fidelidad continuo del Señor. El Señor sabe, ¿no? Sabe que la memoria espiritual a veces es frágil, pero que es esencial para mantener nuestra fe. Un pueblo que olvida lo que Dios hizo pierde su identidad. Podemos perder de vista quién es Dios hoy. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Así como Israel debía mirar atrás y al mirar hacia atrás ver la mano poderosa que abrió el mar rojo, quienes lo podían recordar, y ahora el Jordán. Entonces esto tenía que servir como una señal para recordar. Tú y yo también debemos recordar a través de nuestros propios monumentos que pueden estar allí erigidos en nuestra mente, y si no, deberíamos hacerlo para recordar la vida pasada, la gracia del Señor constante. Esto va a obrar a veces en nuestro favor si lo sabemos utilizar. No es quedarnos anclado al pasado, pero sacar del pasado el provecho de que allí vemos el amor y la providencia divina, la consecuencia de nuestros actos, un llamado a no tropezar con la misma piedra y bueno, a saber que tenemos que seguir adelante y que el pecado todo lo que toca destruye. Ahora, ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo en el pasado y el Jordán en esta oportunidad que es objeto del estudio, es ese mismo Dios que sigue abriendo mares para ti, ríos para ti, caminos para ti y para mí. Y el proceso debe por el mar por el que estemos cruzando, esos recuerdos pasados no nos deben llenar de desesperación ni de nostalgia, sino de adoración, porque yo creo que en todos esos momentos hemos visto la mano misericordiosa de nuestro Señor, como dice la palabra del Señor, para que todos los pueblos conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor, su Dios, todos los días. La lección para el día domingo se titula El cruce del Jordán. Encontramos la base bíblica para el estudio de este día en Josué 3 del 1 al 5 y Números 14 del 41 al 44. ¿Ok? ¿Qué dice allí entonces en esta parte de la palabra del Señor? Allí en Josué 3 del 1 al 5 podemos ver que el pueblo ahora acampa frente al Jordán. Después allí del Jordán, allí entonces tiene que la tierra prometida. Están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Josué les da una orden y esa es la orden de que sigan al arca del pacto. El arca iba a ir delante de ellos, pero les dice mantengan cierta distancia del arca, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, ustedes nunca han pasado por este camino y les dice santifíquense porque mañana el Señor hará maravilla entre ustedes. Eso está registrado allí en el capítulo 3 de Josué del 1 al 5. Ahora, en Números 14, 41 al 44, encontramos el siguiente contraste. Dice así, cuando años antes Israel se llenaron de rebeldía, y saben ustedes que ya lo estudiamos, que con el informe fatídico, falto de fe de estos 10 espías, todo el pueblo se fue tras este informe y no se dejaron impresionar y cautivar por el buen informe de Josué y de Caleb.
Y ellos se rebelaron contra Moisés, renegaron contra Dios, cayeron en desobediencia, dudaron de Dios. Todo esto les llevó a la idolatría, les llevó a apartarse de Dios. Y Dios entonces les castiga y les dice, no están listos. No están listos para entrar a la tierra que les había prometido. En ese momento que Dios decide no introducirlos en la tierra, había habido un grupo que intentó entrar y poseer la tierra por sus propias fuerzas, pero el Señor le había dicho, no suban porque el Señor no va a estar con ustedes en este intento de poseer la tierra. Pero ellos desoyeron la voz de Dios. ¿Y qué ocurrió? Fueron derrotados. Ahora, en esta oportunidad, el error no se volvería a cometer. Ahora, Dios le volvió a dar instrucciones claras a Josué. No van a entrar sin mí. Van a ir tras el arca que era símbolo de la presencia divina. Aquí hay dos escenas pues separadas, ¿no? Y nos encontramos precisamente separadas por esos prácticamente esos 38 años anteriores, después de salir de Egipto, que le tomó aproximadamente 2 años, Dios los llevó hasta la frontera de Canaán. Ya dijimos entonces lo que allí pasó. Fueron confrontados con el Señor, se desalentaron y entonces les tocó deambular durante entonces 40 años por el desierto, ¿sí? De aquí nosotros sacamos el principio de día por año. 40 años les llevó a hacer un recorrido por la tierra prometida. No creyeron en el informe de Caleb y de Josué. Y ahora les dijo, ahora te toca vagar durante 40 años cual nómadas sin lugar fijo, enfrentando situaciones terribles durante 40 años hasta que aprendieran la lección y hasta que toda esa generación que pidió morir allí en el desierto, bueno, se les entonces respetara su pedido y hasta que fallecieron absolutamente todos los que habían salido excepto Josué y Caleb, entonces debían fallecer y después entrar, pero una nueva generación, ¿ok? Ahora en Josué 3 hay una generación evidentemente nueva frente a un mismo escenario con líderes diferentes. Ya el líder tenía que morir, Moisés. Quizás ellos habían puesto más su confianza en Moisés que en Dios mismo. Ahora era un nuevo líder. Nunca el verdadero líder fue Moisés, fue Dios. Y los líderes pasan, pero Dios nunca pasa y sus promesas y su palabra nunca cambia. Ahora estaban frente a ese mismo escenario, pero ahora, después de pasar el Jordán para poseer la tierra prometida, ahora esta vez debían confiar en Jehová absolutamente en la dirección de él. El arca del pacto que tenía que ir delante de ellos y ellos mantener cierta distancia del arca, pues fue diseñada por orden de Dios en el monte de Sinaí, como lo expresa Éxodo 25, 10 al 22, cuando se construyó entonces el tabernáculo, esta tienda móvil, pero donde el mobiliario principal era el arca del pacto. Estaba revestida, era como una caja que estaba revestida de oro, que representaba la presencia visible de Dios entre su pueblo. El arca, dentro de ella contenía 3 cosas: las tablas de la ley. Allí se les dijo, las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí deben estar presentes. Allí Dios manifiesta su voluntad para con el pueblo. Allí estaban las tablas de la ley, como el pacto moral y de la voluntad divina. En segundo lugar estaba la vara de Aarón que reverdeció, símbolo de la autoridad sacerdotal y del poder de Dios para dar vida donde hay muerte. Y en tercer lugar, contenía una vasija llenada allí con maná, símbolo de que Dios es el que sustenta, del sustento divino, de su presencia, ¿verdad? De que Dios es el que proveyó pan del cielo. Les recordaba de que debían depender de Dios para siempre como su sustentador. Así que eso era el arca, el trono de Dios en medio de su pueblo, cubierto de querubines, uno a cada lado, y su presencia pues
guiaba y hacia donde iba el arca, ellos debían seguir el arca, debían seguir la presencia de Dios por donde quiera ellos iban, ¿no? Por donde Dios los quería dirigir. El tabernáculo, así que cada vez que el Señor decidía pues parar y que allí se pudiera el tabernáculo establecer y cumplir ellos con todos los ritos, pues era la orden del Señor. Pero cuando la nube se movía, era tiempo de avanzar. Cuando la nube entonces se ponía en movimiento, debían tomar el arca. El arca normalmente iba en medio del campamento, una parte del campamento detrás del arca, el arca en el centro, la otra parte delante, como Dios en el centro. Pero ahora que van a entrar y poseer y conquistar la tierra prometida, el arca iba adelante, ¿ok? Debía ser de Dios quien los introduciría y quien les daría la victoria, y ellos debían seguirlo. El cruce del Jordán tenía un propósito entonces doble. Buscaba confirmar que Dios seguía con ellos, nunca dejó de estar con ellos, como estuvo con Moisés durante toda su vida, y también era fortalecer su fe para enfrentar ahora los desafíos futuros, comenzando con Jericó y después todo el territorio que Dios les había dado, que también debían conquistar. Entonces allí era una manifestación del poder de Dios. Dios secaría el Jordán para que ellos pasaran sobre tierra seca, símbolo de que ese Dios que ha parado la corriente del Jordán, que lo secó para que ellos pudieran pasar, es un Dios que así como les permite superar la corriente del río Jordán, les va a permitir la victoria cuando vayan a poseer la tierra. Así que era una lección maravillosa de que la gloria del Señor iba a estar obrando en medio de ellos, ¿ok? Ahora hay una orden, El mensaje era claro. No entren a la tierra a su manera, sino cuando yo vaya delante de ustedes. Y Josué le da una orden donde les dice, es necesario santificarse porque mañana Dios obrará maravillas. Y esta palabra significa apartarse del pecado y prepararse espiritualmente para lo que viene. Era un llamado a la pureza, a la confesión, al abandono de todo aquello que pudiera impedir la obra que el Señor deseaba realizar entre ellos para manifestar su poder. Hoy el cruce del Jordán simboliza nuestras propias decisiones, situaciones, desafíos, transacciones espirituales, esos momentos donde Dios nos llama a levantarnos, nos llama a creer, a avanzar, a conquistar, a abrazar sus promesas que son nuevas cada mañana, aunque los desafíos parezcan imposibles. Antes de abrir Dios el Jordán nuestro, también nos llama a santificarnos. Él pues no nos pide perfección, pero sí disposición, escoger a quién servir. No nos pide pureza, pero sí obediencia. No nos pide entender todo, sino confiar aunque no veamos el milagro todavía. Dios no siempre va a obrar de la misma manera, a dividir el Jordán de manera visible delante de ti y de mí, pero hay que confiar en que Él sigue obrando, porque cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Entonces nuestra tarea no es ver para creer, sino creer para poder ver manifestada la gloria divina. Como lo dijo Jesús a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Juan 20:29. Por eso, antes de cualquier milagro, Dios nos dice a nosotros lo que le dijo a Israel: santifíquense porque mañana haré maravillas delante de ustedes. ¿Ok? ¿Cuál es la aplicación para nosotros, nuestro llamado? Familia, tenemos que purificar nuestro corazón. Y esto solo se logra a través de la comunión con Dios diaria. Se logra a través del abandono del pecado, seguir el arca, seguir la presencia de Dios, seguir al Cordero por donde quiera que va. Señor, muéstranos el camino, ve tú delante. Si tú conmigo no vas, no voy a ningún lugar, como dice la palabra del Señor. El camino yo no lo conozco, pero Él sí, así que ayúdame
para seguir tras de ti, seguir al Cordero por donde quiera que va. Porque cuando el pueblo se consagra, Dios se manifiesta y el Jordán, que parecía un obstáculo infranqueable, se convierte en un monumento de gracia donde pudimos ver manifestada la gloria del Señor. En el día lunes se titula El Dios de las Maravillas. Me encanta. Me encanta. Dice que cuando el pueblo de Israel llegó allí al río Jordán, este río, pues como ya dijimos, estaba crecido, era imposible cruzarlo y ese era un momento decisivo, ¿no? Después de 40 años de espera, ahora debían entrar en la tierra prometida. En ese mismo momento, Dios iba a manifestar su poder. Ellos tenían que creerlo. Y en el mismo momento, el relato de Josué 3, 16, 17 nos dice que tan pronto como los sacerdotes introdujeron allí, metieron sus pies dentro del río Jordán, dice que entonces allí con el arca del pacto cargada sobre sus hombros, apenas ellos lo hicieron, se detuvo. La corriente violenta de las aguas del Jordán se detuvo. Y dice el registro, no es que se detuvo y pasaron con el nivel de agua bajo, no, dice que pasaron sobre tierra seca. El milagro fue completo. Dios no hace milagros a media. No es que dijo te voy a sanar en parte, te voy a consolar en parte, te voy a bendecir en parte. No, detuvo la corriente, secó por completo la tierra que ellos pasaron con sus pies sobre tierra seca. Y allí quedaron todas las piedras que habían en el fondo de este río. Entonces la palabra que Josué usa para describir esto, de la maravilla de que Jehová hizo, la maravilla que Jehová hará con ustedes mañana, es niflaot, que significa maravillas o hechos sobrenaturales. Y esta es la misma palabra en hebreo que se utiliza para describir las obras únicas y extraordinarias de Dios que los salmistas recuerdan y mencionan en muchos de sus salmos. Dice, bendito sea Jehová Dios que solo hace maravillas. Allí se está utilizando la misma palabra niflao en Salmos 72, 18. Estas maravillas no son simples milagros. Son manifestaciones del carácter de Dios, de su amor, de su gracia constante, de su poder creador y salvador. El cruce del Jordán nos recuerda que el mismo Dios que abrió el mar rojo y sustentó al pueblo en el desierto sigue siendo ese mar que ahora iba a abrir delante de ellos eso que parecía imposible, el Jordán. Mientras los dioses de las naciones, como se describe en Salmo 96, 5, en Isaías 44, 8, son dioses mudos, son dioses impotentes, son dioses que no saben, no hablan, no hacen ni bien ni mal. El Dios de Israel es diferente, es un Dios cercano y poderoso. Su poder no tiene límites, como lo dice Jeremías en Jeremías 32, 17. No hay nada imposible para ti. Así que ese mismo Dios al cual cita Zacarías utilizó en esa frase la misma raíz de la palabra niflaot, que es hablar de esa restauración, de esa maravilla. Un Dios obrando maravilla, un Dios esperando que tú confíes en Él para Él obrar maravillas, y para eso Él te exige conságrate, por favor, porque lo que para ti parece difícil, para mí no lo es. Y el mismo Jesús lo dijo posteriormente, ¿ok? Él dice, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, Lucas 18, 27. Y Zacarías 8, 6 dice, ¿será esto difícil para mí?, dice el Señor de los ejércitos. Así que el cruce del Jordán no es solo una historia épica que vale la pena mencionar, es una lección de fe viva. Es una lección maravillosa que nos enseña que Dios pues sigue abriendo caminos para ti y para mí donde no los hay. Sigue mostrando su gloria cuando su pueblo decide consagrarse, arrepentirse, abandonar el pecado y depender de Él. Ese mismo Dios que actuó en Josué y en el pueblo sigue siendo el Dios que actúa diariamente en mi vida y en tu vida, obrando maravillas en tu favor. Es por eso que cuando tú enfrentes tus mares, tus ríos imposibles de tú superar, que sientes que te ahoga, recuerda, no se trata de la fuerza tuya, del tamaño de tu fuerza, sino de la fe que tengas en ese Dios maravilloso y poderoso a quien servimos. El día martes, el título es, fíjate tú, en el día martes el título es recuerda.
recuerda. Josué 4 es la base bíblica para el estudio de este día. Ahora, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, hubo algo que Dios les pidió que hicieran que me encanta, algo especial. Les dice, por favor, tomen de allí, de la tierra seca que yo he secado, las piedras que estaban en el fondo de ese río Jordán, tomen piedras y van a tomar 12 piedras. Una piedra en representación de cada tribu, en representación de que debía haber una unidad completa, una consagración completa, un recordar completo, ¿ok? Uno por cada tribu. Y allí lo colocaron a manera de un monumento que se erigió en Gilgal. Cada piedra representaba entonces la fe de cada tribu. Eran 12 piedras, todo el pueblo había sido liberado, todo el pueblo en representación, una piedra por cada tribu, 12 tribus debían entonces manifestar que allí se iba a erigir un monumento que sería un recordatorio espiritual. El texto dice que estas piedras serían una señal y dice ot, es la palabra en el original, una palabra que en hebreo también se puede usar para referirse a maravillas, actos divinos o símbolos sagrados. Así como el arco iris fue símbolo de un recordatorio de la obra y la promesa divina, también entonces los dinteles que lo mencionamos la semana pasada en la casa de los hebreos cuando estaban cautivos en Egipto, esa señal que les iba a liberar precisamente de la muerte segura a todos los primogénitos, son esos símbolos o señales que Dios utiliza, así como también utiliza el día sábado, como un símbolo y una señal de Dios como el Dios creador, el Dios que sustenta, el Dios que nos santifica. Estas piedras serían un monumento, un testimonio visible de que el Dios de Israel fue ese que abrió ese mar, ¿ok? Y esas piedras que fueron sacadas de allí eran símbolo de la obra maravillosa del Señor. Pero el propósito no era solo un propósito histórico. Dios sabía que el ser humano tiende a olvidar. Todos tendemos a olvidarnos de cosas. Todos tendemos a veces a olvidarnos de Dios y de su historia maravillosa y de sus obras maravillosas en nuestra vida. Por eso la orden era erigir este monumento para que la memoria la mantuvieran viva. El término usado en Josué 4:7 dice sicarón, viene de la raíz sacar, que significa recordar, pero implica mucho más que traer algo a la mente, significa recordar, pero actuar en consecuencia de ese recuerdo, actuar en consecuencia de eso que Dios hizo por ti. En otras palabras, la memoria espiritual verdadera es esencial para que nosotros nos podamos mantener en obediencia, en gratitud, en pureza. Entonces, Dios no siempre repite los milagros. Aquí había repetido el milagro. Primero, entonces, había abierto, habían cruzado el Mar Rojo y ahora entonces el río Jordán. Pero no siempre Él repite los milagros, pero sí quedan marcas de su presencia en cada generación que tiene la oportunidad de redescubrir al Señor en esta historia pasada. Pero es por eso que decía que ¿qué les dirían cuando los hijos pregunten ¿y qué son estas piedras? ¿Qué es este monumento que está aquí? ¿Qué significan estas piedras? Los padres debían contarle lo que Dios había hecho por ellos tiempo atrás. Y aquí está entonces lo más hermoso, ¿ok? Y es una pregunta personal para que utilizó Josué allí. Abrió el mar para ustedes, ¿ok? Para esa generación. Y luego entonces uno debe decir, esto Dios lo hizo es para mí, colocarlo en primera persona. No basta con decir, mis padres fueron fieles. Está bien, es importante seguir ese legado, pero es que no puedo conformarme con mi historia pasada, con lo que hicieron mis padres en el pasado, ni siquiera con lo que yo hice en el pasado.
son las obras de Dios cada día. Es una fe que se debe renovar cada día. Cada creyente debe tener sus propias piedras, su propia historia que contar, sus propios testimonios de vida, de batallas donde Dios nos ha liberado. No podemos vivir de historias ajenas. Y esto nos invita a reflexionar eso. ¿Cuáles son esos símbolos? Esas costumbres que quizás son aspectos de forma que están allí, pero que nos ayuda a recordar de dónde venimos, a quién pertenecemos, hacia dónde vamos, cuál es la fe que abrazamos. Señales que son preciosas, que si nosotros lo vivimos sacándole el provecho que Dios quiere que le saquemos, van a servir de mucho beneficio. Es un recuerdo lindo, esas tradiciones que solemos seguir. Cuando observamos el sábado, cuando recibimos el sábado y lo despedimos, allí nos remontamos a nuestra historia cuando éramos niños y nuestros padres lo hacían con nosotros, lo hacíamos con nuestros hermanos, lo hacíamos con nuestras iglesias. ¿Es esto fundamental para la salvación? Claro que no. Pero es un símbolo lindo que nos recuerda de dónde venimos. Pero cuando se convierte en un acto vacío, y más que vacío, como obligatorio la observancia del sábado, lejos de ser una delicia, se convierte en un formalismo y en una tortura, algo que en vez de ayudar, daña. Así que esas formas, cuando se entienden bien, van a edificarnos. Y Dios desea que cada una de esas tradiciones sirvan para mantener esa fe viva, ese recuerdo, su gracia viva, ¿ok? Es como una herencia, es una herencia que tenemos. Pero la fe como tal, la fe, pues, tiene que ser una fe propia, es una fe que no se hereda, que no porque mis padres tuvieron fe, yo tendré fe. Claro que habrá una repercusión, pero ni los actos buenos de fidelidad o de infidelidad del pasado tienen por qué marcar nuestra vida el día de hoy, ¿ok? Cada quien tiene que vivir su experiencia. El día miércoles ahora es un contraste. En el día martes se hablaba de recuerda, recuerda. Y ahora entonces decimos en ¿qué es lo contrario a recordar? Olvidar. Es lo contrario, ¿sí? Olvidar. Olvido es esa contracara de lo que acabamos de ver, ¿no? El recordar te mantiene la fe viva, pero el olvidar es lo que hace que esa fe se vaya apagando progresivamente. No ocurre de la noche a la mañana. Ni una fe se fortalece de la noche a la mañana, ni tampoco la desesperanza o la duda o el apartarse, el caer, es un deslizamiento progresivo. La base bíblica está en Josué 4, 20 al 24, Jueces 3, 7, Jueces 8, 34, Salmos 78, 11, Deuteronomio 8, 2 y 18 y Salmos 45, 17. Léelo en tu casa y dice que después de levantar el monumento con las 12 piedras, Dios quería que Israel ahora no se olvidara de lo que él había hecho por ellos. Y esto es importante. Es importante. Recordar es importante. Olvidar es un tema peligroso. Lamentablemente la historia muestra que con el paso del tiempo Israel una vez más se olvidó de dónde habían venido su liberación y todo su beneficio. El libro de Jueces resume la tragedia espiritual. Jueces 3:7 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y se olvidaron de Jehová su Dios. Nos parece absurdo, nos parece wow, qué cinismo, qué descaro, pero no es tan así. Hacemos nosotros lo mismo hoy. El olvido no es solo una falta de memoria, es un acto moral y espiritual consciente. A veces pudiéramos decir inconsciente, no, quizás progresivo, pero a la final es consciente. Es vivir como si Dios nunca hubiera intervenido en nuestra vida, ahora diciéndole ya quiero y puedo andar solo sin ti, porque ahora puedo depender de mis propias fuerzas. Por eso Josué 4:23 usa un detalle muy revelador. Él cambia los pronombres y dice que el Jordán se abrió delante de ustedes, ¿verdad? Pero el Mar Rojo se abrió delante de nosotros. ¿Por qué lo hace así? Es como que Josué estaba uniendo ahora dos generaciones, dos situaciones, pero a la final la misma promesa, el mismo Dios uniendo las promesas de Dios, ratificando que Dios es el mismo, que Dios no cambia, que Dios sigue manifestando su amor y su poder de generación en generación. Sin embargo, cuando esa cadena de memoria se rompe, qué lamentable, qué peligroso es,
porque el pueblo perdió su identidad. Lo vemos una y otra vez. Israel una vez más se olvidó de cómo Dios lo condujo, cayeron en la idolatría, se mezclaron con las costumbres de los pueblos vecinos y perdieron de vista la misión que Dios les había encomendado. Así que el olvido espiritual es el primer paso a la infidelidad espiritual. Por eso Deuteronomios 8, 2 y 18, allí Dios dice: acuérdate de todo el camino por donde te he traído, por donde Jehová te ha traído, y acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da las fuerzas para hacer las riquezas. ¿Qué es recordar entonces? Es no olvidar quién es el soberano. Es recordar de dónde viene nuestra fuerza, quién es el que nos da salud. Es mantener vivo que en vano trabaja el que edificar en la casa, sino es Jehová quien lo edifica. En el Nuevo Testamento Jesús lo deja claro cuando Él entonces instituye la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 24 y 25 dijo: haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si no recordábamos la cruz fácilmente nos íbamos a distraer con las cosas del mundo. Pero también debemos tener cuidado en vivir solo, como ya dije, de los recuerdos, porque está bien, una vida pasada inspira, pero no va a sustituir tu fe diaria. Como dice Juan 14, 26, el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas, pero también nos guía a una experiencia viva diaria, una fe renovada cada día. Allí por eso dice magistralmente ese texto tan conocido de la hermana White que dice: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera maravillosa, piadosa, buena de cómo Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Por eso es que recordar es agradecer, pero renovar es permanecer. Recuerda eso. Recordar es agradecer, pero renovar es permanecer. Y la fe de ayer nos fortalece, pero la comunión diaria de hoy es la que nos va a mantener firmes. Dios no cambia. Dios no cambia. Eso está claro. Quienes cambiamos somos nosotros. Sus requerimientos no cambian. Y lo tenemos que redescubrir cada día. Cada día tener una nueva experiencia constante y maravillosa e intensa con Él. Porque ese pueblo que mantiene ese recuerdo, mantiene viva su misión, un corazón que se acuerda que nunca puede caminar sin Dios, que nunca puede caminar solo. Y ya el día jueves entonces se titula Más allá del Jordán. Y allí el autor cierra magistralmente el tema de esta semana, mostrando que los actos de Dios no solo funcionaron como eventos históricos como tal, sino como símbolos proféticos para las generaciones siguientes que anuncian la etapa del plan de redención. ¿Sabes qué anuncia esto? Dios no cambia. La historia de la redención ya se completó y ahora solo falta que el Señor venga por nosotros. Y Él lo va a hacer contigo o sin mí. Allí la base bíblica está en Josué 4, Salmo 66, Salmo 114, Segunda de Reyes 2, Mateos 3, 16 y Marcos 1, 9. Allí entonces no era el cruce del Mar Rojo un simple cambio geográfico. Antes estaban de aquel lado del río y ahora están de este lado, sino que fue una transición espiritual donde se tenía que cerrar un ciclo, esa etapa de peregrinaje se cerraba y ahora se comenzaba con una nueva vida, una nación ahora establecida donde Dios les prometió bajo su dirección. Por eso los salmos, especialmente el 66 y el 114, presentan tanto el cruce del Mar Rojo como del Jordán, como monumentos de la gracia divina y donde se cambia de estatus, el pueblo de Dios cambia de estatus. Y fíjate tú qué bonito esto. Primero, el primer cruce o cuando Dios abre el Mar Rojo, con ello Dios les estaba dando una liberación. Pero ahora entonces cuando seca el Jordán y ellos cruzan es para Dios darles la consolidación. Y en esto se encierra toda nuestra historia y vida espiritual. Todo. Ese Dios que nos hace un llamado y cuando por fin nos recibe y entonces somos bautizados, allí la obra no acaba. Es verdad, somos liberados, pero allí no acaba la obra. Continúa toda la vida hasta que finalmente cuando Él se manifieste, Él ahora entonces abra los cielos y complete la obra y diga: el que es justo siga siendo justo para siempre y seamos revestidos de inmortalidad.
Ambos eventos son señales del poder redentor del Señor. En el pasado siempre lo hizo Él. Hoy día siempre lo hará Él. Solamente Él es el que puede darnos fuerzas para superar nuestras batallas, abrir los mares, confiar en que hay un mundo feliz más allá. Por eso es que cantamos más allá del sol. Por eso sabemos que hay una herencia eterna, que hay un mundo mejor. El Salmo 66:6 lo resume así y dice: Él convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie, allí nos alegramos en él. O sea que ese más allá del Jordán representa es una nueva oportunidad. Más allá de este Jordán, de este mundo que nos hace sufrir, hay entonces una maravillosa tierra prometida. Lo vemos allí en el caso de Elías, que lo cita, me parece de manera interesante, Segunda de Reyes el autor, porque allí se está relacionando de cómo Elías como que cruzó y Eliseo su propio Jordán, ¿no? Elías fue llevado al cielo, pero entonces ahora Eliseo, quien lo acompañaba, recibe una doble porción del Espíritu Santo para continuar la obra del profeta Elías, y ambos experimentan un cambio de estatus, pero al final todo viene de parte de Dios y del Espíritu Santo, que es el que nos capacita. O sea, es un mensaje claro: Dios va a completar su obra, contigo o sin mí. ¿Son importantes los líderes? ¿Los debemos respetar? Claro que sí, pero el gran líder es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús mismo vuelve a recorrer ese mismo camino. Fíjate tú qué analogía tan linda hay acá. Como nada de lo que sucedió en la vida de Jesús fue obra de la casualidad, sino que cuando el nuevo Israel, como lo tuvo que hacer 40 años en el desierto y sale de Egipto, dice Mateo 2:15, pasa también Jesús por el desierto 40 días. Así como Israel vagó durante 40 años. Y antes de iniciar su ministerio público, dice que entonces, a manera del símbolo de que ellos atravesaron el mar Rojo y el Jordán, Jesús entonces descendió allí en las mismas aguas del Jordán para ser bautizado. Su bautismo entonces no era simple casualidad. Él estaba recorriendo el mismo camino, porque Él vino y se humanó para sufrir lo mismo que hemos sufrido y ser un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras necesidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. El bautismo es una marca de esa etapa nueva en la historia de la salvación, ¿ok? Hacia un cruce, hacia una misión redentora, es morir y resucitar una nueva vida. Entonces, así como pues el pueblo cruzó el Jordán hacia la tierra prometida, Jesús entonces también cruzó o pasó por las aguas del bautismo para abrirnos ahora un camino a nosotros para que podamos llegar a la Canaán celestial. Así que, y eso lo hizo a través de ¿quién? Finalmente, de Josué. Es interesante saber que el nombre de Josué es el mismo nombre de Jesús. Por eso es que Josué es un símbolo de Jesús. Josué liderizó entonces, entró con el pueblo, introdujo al pueblo en la tierra prometida, dependiendo de la ayuda divina de nuestro Dios. Y asimismo lo hacemos nosotros por Jesús, por ese Josué que es Jesús. Nosotros podremos entonces ser aceptados delante del Padre y entrar y poseer la tierra prometida celestial. Así que el mensaje final es muy profundo. Más allá del Jordán, hay un más allá del Jordán. Hay un más allá de la tribulación por la que estés pasando, ¿sí? A veces no lo vemos. Sentimos que las aguas nos ahogan, pero ve allí en medio de esto la poderosa mano del Señor que te lleva, que te levanta, que coloca tu pie de nuevo sobre roca. Así que el día viernes nos dice unos pensamientos muy lindos. Dice allí en el comentario bíblico adventista, estudiaba cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán y deberíamos estudiarlo, dice. Esas vicisitudes necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. Ya que recordar entonces
dijimos que mantiene nuestra fe viva. Pero dice después la hermana Huay en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 528, dice que el Israel moderno está en mayor peligro de olvidar a Dios más que el antiguo. Hoy los ídolos no son de piedra, pero siguen cautivando el corazón, el materialismo, el orgullo, la autosuficiencia, la distracción espiritual. Por eso el llamado es claro: guardar el corazón de la idolatría y mantener la memoria viva de la fidelidad divina. Así que el cruce del Mar Rojo, así como la historia de la redención, nos muestra, nos enseña de que Dios sigue obrando y va a obrar hasta el final, porque muy pronto el que ha de venir vendrá, no tardará y nosotros seremos llevados para estar para siempre con Él. Qué linda historia. Apreciemos estos monumentos que tenemos, apreciemos el sábado, que es un día de delicia, que nos ayuda a recordar que Dios es el que nos creó, el que nos sustenta y el que nos salva. El que nos creó, somos de Él porque nos creó y también porque nos redimió. Y solo en Él y por Él, tú y yo podremos ser salvos. Que tengas una semana de victoria, que el Señor siga el control de todo lo que emprendas. Déjame orar por ti. Padre querido, bendice a todo aquel que recibe este mensaje. Un mensaje de salvación, un mensaje de advertencia, un mensaje de consuelo, un mensaje donde podemos declarar que en Cristo somos más que victoriosos. Permite que podamos superar cualquier mar tomado de tu mano, caminar sobre las aguas, porque tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no habrá nada que nos permita hundirnos, sino que tú nos vas a llevar adelante. Y si nos hundimos, pero clamamos a ti, tú nos vas a levantar con tu brazo poderoso. Nos encomendamos en tus manos para que bendigas nuestras vidas, nuestras familias. Ven pronto a buscarnos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, Dios te bendiga. Espero que puedas disfrutar de este estudio y que lo puedas compartir y que esto se convierta en una bendición no solo para ti, sino para muchas otras personas que lo reciban. Dios te bendiga. Chao.